Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos de nuevo a mi canal, su santuario de confianza para el chismorreo de alta costura, el análisis profundo y, por supuesto, la celebración de las joyas televisivas que Turquía tiene el buen gusto de regalarnos. Agárrense fuerte a sus cojines y preparen sus palomitas, porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de drama jugoso, de esos que nos hacen exclamar por ala cada 5 minutos. Hoy destapamos el culebrón más ardientemente comentado de los últimos tiempos, esa saga que nos mantuvo pegados a la pantalla como estampillas en sobre y que, contra todo pronóstico, sigue dando de qué hablar. Sí, señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a desmenuzar la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja dorada, la pareja que creímos invencible. Desentrañaremos su meteórico ascenso al estrellato, la efervescencia de su romance, el abrupto y doloroso desplome de su relación, y todos, absolutamente todos, los jugosos rumores y conspiraciones que se han tejido a su alrededor. Y por supuesto abordaremos ese misterio tentador, la supuesta boda inglesa que se evaporó como humo de narguile en el Bósforo. Les prometo que esto va a estar más caliente que un kebab recién hecho. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de intrigas y especulaciones, permítanme recordarles con el fervor de una fan enamorada que si este tipo de vídeos les enciende la chispa, si aman las series turcas con la misma devoción que yo amo el baklava, no duden ni un segundo en suscribirse a mi canal. Y no olviden activar la campanita, ese pequeño amuleto digital que les notificará cada vez que suba un nuevo vídeo cargado hasta los topes de chismes explosivos, análisis sesudos y recomendaciones cinematográficas que les cambiarán la vida. No querrán perderse ni una pizca de este festín de entretenimiento. Y ahora sí, damas y caballeros, que suenen los tambores, desplieguen las alfombras rojas y démosle la bienvenida al drama. ¿Quién puede olvidar la explosión volcánica, el Big Bang de la televisión, el fenómeno cultural que fue Senkalkam? Esta comedia romántica con su irresistible mezcla de clichés y originalidad, nos robó el corazón, nos secuestró el alma y nos hizo creer de nuevo en el amor verdadero. Gran parte de su magia residía en la química innegable, la electricidad palpable, la conexión cósmica entre Eda y LDZ, la florista de espíritu libre encarnada por la bellísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, el arquitecto Borcaolik con alma de robot interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Para aquellos que vivieron los últimos años en una cueva en el Himalaya, o que simplemente tienen un gusto peculiar por el género documental sobre la vida de las lombrices, la historia de Senkalkam gira en torno a Eda, una joven talentosa y ambiciosa que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero y escapar de las limitaciones de su vida modesta. Sin embargo, un giro inesperado del destino, una carambola cósmica orquestada por los dioses del drama, la priva de su beca, truncando sus aspiraciones y sumiéndola en la desesperación. Es entonces cuando, por una serie de coincidencias dignas de una novela de Dickens, Eda se ve obligada a firmar un contrato surrealista, fingir ser la prometida de Serkan Bolat, el hombre que irónicamente es responsable de la cancelación de su beca. Obviamente, como dicta toda buena comedia romántica que se precie, lo que comienza como una farsa, un simple contrato comercial con fecha de caducidad, se convierte en algo mucho más profundo, mucho más significativo, mucho más apasionante. Entre reuniones de negocios, proyectos arquitectónicos imposibles y enredos familiares dignos de Shakespeare, el amor florece entre Eda y Serkan, desafiando sus prejuicios, rompiendo sus barreras y transformando sus vidas para siempre. La serie se convirtió en un éxito arrollador, un tsunami de popularidad que arrasó no solo en Turquía, sino en todos los rincones del planeta. Los fans se multiplicaban como gremlins después de la medianoche, los ratings se disparaban a la estratosfera y las redes sociales ardían con hashtags dedicados a la serie y a sus protagonistas. Y gran parte de ese éxito, no nos engañemos, se debió a la conexión palpable, a la química explosiva, a la complicidad evidente entre Hande y Kerem. Su romance traspasaba la pantalla, se sentía real, auténtico, innegable. Los fans no tardaron en sucumbir a la fiebre del shippeo, anhelando con fervor que su amor ficticio se materializara en la vida real. Y para alegría y delirio de las masas sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real, convirtiéndose instantáneamente en la pareja del momento, en el epítome del amor moderno, en la encarnación de todos nuestros sueños románticos. Todo era perfecto, todo era idílico, todo era digno de un anuncio de Turkish Airlines. Vacaciones juntos en destinos exóticos, fotos adorables en redes sociales que derretían hasta el más cínico de los corazones, entrevistas donde se dedicaban miradas tiernas y palabras llenas de amor. Parecía un cuento de hadas, un sueño hecho realidad,
una fantasía sacada directamente de las páginas de una novela romántica. Pero como todos sabemos, la vida real no es un cuento de hadas. Los cuentos de hadas terminan con la boda, no nos muestran los problemas de convivencia, las facturas impagadas ni las discusiones sobre quién saca la basura. Y lamentablemente el cuento de hadas de Hande y Kerem no fue una excepción. Después de un tiempo, las nubes comenzaron a oscurecer el horizonte, los rumores de crisis empezaron a circular con la insistencia de un vendedor de alfombras en el Gran Bazar. Al principio nadie quería creerlo, nadie quería aceptar que su pareja ideal pudiera estar en problemas. Pero las señales eran cada vez más evidentes, más difíciles de ignorar. Dejaron de publicar fotos juntos, no se les veía en público, sus interacciones en redes sociales se volvieron frías y distantes. Y finalmente, como una bomba que estalla en medio de la noche, llegó la confirmación oficial: Hande y Kerem habían roto. El mundo del fandom turco se vino abajo, se desmoronó como un castillo de arena ante la furia del mar. Y aquí, damas y caballeros, es donde entramos de lleno en el terreno del bombazo, que anunciamos con bombos y platillos en el título. Porque, claro, una ruptura de esta magnitud, una separación tan dolorosa y pública, no podía quedar simplemente como problemas de pareja, o diferencias irreconciliables. No, señores, la imaginación popular es un volcán en erupción, un hervidero de teorías conspirativas y especulaciones descabelladas. Y como era de esperar, empezaron a surgir todo tipo de teorías sobre la causa de la ruptura, cada cual más jugosa, más rocambolesca, más digna de un guión de telenovela. Y una de las teorías más comentadas, la que ha generado más titulares y ha alimentado más debates apasionados en los foros de fans, es la de la supuesta boda inglesa que nunca llegó a ser. Sí, lo han oído bien. Según los chismosos más informados del mundo del espectáculo turco, Kerem le habría propuesto matrimonio a Hande, sellando su amor con un anillo de diamantes y una promesa de felicidad eterna. La idea, al parecer, era celebrar una boda íntima y elegante en Inglaterra, un país con un significado especial para Kerem, que pasó parte de su infancia allí. Al parecer, Hande estaba muy ilusionada con la idea, soñando con un vestido de novia de encaje, una ceremonia romántica en un castillo medieval y una luna de miel en la campiña inglesa. Ya hasta había empezado a hojear revistas de moda nupcial y a Pinterest para inspirarse. Pero según los rumores, algo pasó. Algo oscuro, algo inesperado, algo que provocó una fuerte discusión entre ellos y que, finalmente, llevó a la ruptura. ¿Y qué fue ese algo? ¿Cuál fue la chispa que encendió la hoguera de la discordia? Aquí es donde las teorías se multiplican, se ramifican, se entrelazan como las lianas de la selva amazónica. Algunos dicen que Hande descubrió algo sobre Kerem que no le gustó, un secreto oscuro de su pasado, una infidelidad oculta, una deuda millonaria con la mafia rusa. Otros aseguran que la presión mediática, el escrutinio constante de los paparazzi y la intensa agenda de trabajo de ambos fue lo que les pasó factura, desgastando su relación hasta el punto de ruptura. Y hay quienes incluso apuntan a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro, Hande queriendo enfocarse en su carrera como actriz, Kerem anhelando formar una familia y mudarse a una cabaña en las montañas. Pero la teoría que más fuerza ha cobrado en los últimos tiempos, la que ha resonado con más fuerza entre los fans y los medios de comunicación, es la que relaciona la ruptura con la familia de Kerem. Se dice que la familia del actor, especialmente su madre, una mujer de carácter fuerte y convicciones firmes, nunca habría visto con buenos ojos la relación con Hande. Al parecer, la familia Bursin es bastante tradicional y tenía una visión muy específica de cómo debía ser la esposa ideal para Kerem, una mujer discreta, recatada, dedicada al hogar y a la familia, con un perfil bajo y una vida alejada de los focos. Y según los rumores, Hande, con su espíritu independiente, su ambición desmedida y su estilo de vida glamoroso, no cumplía con esas expectativas. Drama, drama, drama. Ahora bien, es fundamental recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones, teorías sin confirmar. Nadie, absolutamente nadie, sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Ellos nunca han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura, y es probable que nunca lo hagan, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más el fuego de la especulación. Pero lo cierto es que su historia de amor, que comenzó en la pantalla y se hizo realidad, terminó de una forma inesperada, abrupta y dolorosa, dejando a miles de fans con el corazón roto y la fe en el amor verdadero hecha añicos. Y hablando de rupturas, desamores y dramas amorosos,
no podemos dejar de mencionar otras series turcas que han abordado este tema con una sensibilidad exquisita, una profundidad psicológica y una maestría narrativa que las han convertido en clásicos atemporales. Por ejemplo, Aşk Memnu, un drama de época que nos transporta a la Estambul de principios del siglo XX, donde una joven hermosa y ambiciosa se casa con un hombre mayor y rico, pero se enamora perdidamente de su sobrino. Un culebrón lleno de pasión, traición, secretos inconfesables y dilemas morales que te harán cuestionar tus propios valores. También tenemos Fatma Gül'ün Suku-Ne, una serie valiente y conmovedora que aborda un tema tabú como la violación, pero que también explora las consecuencias devastadoras de un amor roto, la lucha por la justicia, la resiliencia del espíritu humano y la posibilidad de encontrar la felicidad después de la tragedia. Una historia poderosa y perturbadora que te dejará sin aliento y te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. Y no podemos olvidar Kara Sevda, una historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase baja con un futuro prometedor, y Nihan, una chica rica obligada a casarse con otro hombre para salvar a su familia de la ruina. Un drama romántico épico que te hará llorar a mares, te hará suspirar de anhelo y te hará creer en el poder del amor incondicional. Estas son solo algunas de las series turcas que han explorado el tema de las rupturas y los dramas amorosos de una forma fascinante, inteligente y profundamente humana. Si les gustan este tipo de historias, si disfrutan con los personajes complejos, los giros argumentales inesperados y las emociones a flor de piel, no duden en darles una oportunidad. Estoy segura de que les encantarán y les harán descubrir un universo de sensaciones y reflexiones. En resumen, el caso de Kerem y Hande nos recuerda que la vida real no siempre es como las telenovelas. A veces las historias de amor más bonitas, las que parecen destinadas a durar para siempre, tienen un final inesperado, un final agridulce que nos deja con un nudo en la garganta y un sabor amargo en el paladar. Pero lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante con la frente en alto y no perder la esperanza de encontrar el verdadero amor. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de las series turcas que nos hacen soñar, reír, llorar y creer en la magia del amor. Y hablando de series turcas, quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este drama de Kerem y Hande. ¿Creen que la teoría de la boda inglesa es plausible, o la descartan por completo? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Creen que la familia de Kerem tuvo algo que ver en la decisión? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías conspirativas y sus confesiones más íntimas. Este es un espacio seguro para compartir nuestras pasiones y desahogarnos sobre nuestros dramas favoritos. Y eso es todo por hoy, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo cargado de chismes jugosos, análisis perspicaces y reflexiones profundas. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es como una serie turca, lleno de giros inesperados, triángulos amorosos y secretos inconfesables. Adiós.